Pues bien, lo prometido es deuda y hoy vamos a hablar de los otros 3 libros que tenía pensado para estos 2 vídeos. Vamos a hablar de El Salón de Ámbar, que lo vamos a dejar para el final, En Tierra Firme y el último Catón. En primer lugar, vamos a empezar por En Tierra Firme, como tenía en mente. En Tierra Firme, este es el primer libro de una trilogía, la trilogía Martín Ojo de Plata, que es una serie de aventuras en la que Matilda Sensi nos sumerge en el fascinante mundo de los piratas durante el comercio en el siglo de oro español. La historia transcurre en el siglo XVII, en pleno auge del Imperio Español en América y las rutas comerciales del Caribe. En esta época el comercio con las colonias era muy lucrativo, pero también estaba lleno de ciertos peligros, desde corsarios y piratas hasta traiciones de los propios comerciantes. Nuestra protagonista en esta historia es Catalina Solís, una joven española que tras un ataque pirata durante un viaje hacia el Nuevo Mundo queda varada en una isla desierta. Para sobrevivir, Catalina asume la identidad de su hermano Martín, que había muerto en el ataque, y adopta el alias de Martín Ojo de Plata. Desde ese momento comienza una nueva vida como hombre y corsario, aprendiendo a navegar, a luchar, a moverse entre ambientes hostiles del Caribe y a sobrevivir. Los personajes principales de esta historia, obviamente, pues Catalina Solís o Martín Ojo de Plata, que es la protagonista de la historia, cuya identidad dual es central en la trama y es muy importante, ya que Catalina es astuta, es tenaz, y esto le permite sobrevivir en un mundo dominado por hombres. Y bueno, diría que esta dualidad, esta bipolaridad, no sé cómo denominarlo, pues puede llevar a muchas lecturas en cuanto a tema de género, pero no me quiero adelantar, estamos hablando de personajes. También tenemos a Esteban Nevares, que es un mercader que se convierte en el mentor y la figura paterna de Catalina cuando adopta su nueva identidad masculina. Y luego también pues tenemos a Curro Garrote, que es un pícaro que se convierte en un aliado de Martín Ojo de Plata en muchas de sus aventuras. Como decíamos, esta obra está ambientada en el Caribe del siglo de oro, que es una época en la que las colonias españolas florecían gracias al comercio de oro, de plata, de especias y otros productos, ¿no? Sin embargo, la corrupción y la piratería eran bastante constantes, y las rutas marítimas que conectaban España y América Latina eran continuamente asediadas por piratas, por corsarios, muchos de ellos apoyados en secreto por otras potencias europeas como podían ser Inglaterra o Francia. En este contexto, Catalina no solo va a tener que aprender a luchar, sino también a navegar entre intrigas comerciales y políticas, haciendo pasar por un hombre para sobrevivir en un mundo que es profundamente machista. Y una de mis frases favoritas dice así: "La mar no tiene memoria, olvida a los que la recorren, como si nunca hubieran existido. Solo sobreviven los que se reinventan cada día". Y bien, esta frase refleja el tono de la historia, ¿no? La necesidad de adaptarse para sobrevivir y cómo Catalina debe dejar atrás pues, su pasado para poder encarnar completamente a Martín Ojo de Plata. De hecho, una de mis partes favoritas es el momento en el que Catalina asume por completo su identidad como Martín Ojo de Plata, enfrentándose a los piratas y demostrando que no solo es capaz de sobrevivir en ese entorno, sino también de liderar. La transformación de Catalina a un personaje fuerte, decidido y audaz es uno de los aspectos más interesantes de esta obra. La tensión constante de su identidad femenina y su nueva vida como hombre pues añade una complejidad fascinante, ¿no?, a lo que es el personaje, que al menos que yo sepa no había retratado Matilda Sensi de esta forma antes. Algunas curiosidades interesantes de la obra: por ejemplo, En Tierra Firme es el primer libro de la trilogía Martín Ojo de Plata, como decía al inicio, que continuará con Venganza en Sevilla y con La Conjura de Cortés. Y la trilogía pues ofrece una perspectiva distinta sobre el siglo de oro, mostrándonos la cara oculta de lo que era el comercio marítimo y las luchas por el poder. Como he dicho, la identidad de Catalina también refleja temas contemporáneos sobre género, sobre identidad, y aunque está ambientada en el siglo XVII, la obra plantea preguntas sobre los roles de género y la libertad personal. Matilda Sensi realizó una profunda investigación sobre la vida en el Caribe colonial, desde las rutas comerciales hasta las costumbres de los corsarios, y el resultado pues, es una ambientación muy detallada y precisa. Y bueno, el personaje de Martín Ojo de Plata es una mezcla entre pirata y justiciero, que utiliza la violencia pero tiene un sentido de honor que lo distingue del resto de piratas comunes. Entonces, esta dualidad del personaje hace que el lector pueda simpatizar mucho con él, ¿no?, a pesar de las situaciones que pueden ser a veces moralmente ambiguas. En conclusión, Tierra Firme es una novela de aventuras apasionante, con una protagonista carismática que se tiene que enfrentar a un mundo hostil y peligroso. A través de la identidad de Martín Ojo de Plata, Matilda Sensi nos lleva en un viaje por las aguas turbulentas del Caribe, explorando temas como por ejemplo la supervivencia, el honor y la identidad. Es una obra que combina acción y reflexión,
y a la vez añade unas grandes dosis de intriga y emoción a la historia, y además es el inicio de una trilogía apasionante. Yo aún no he podido leer las otras dos obras, pero seguro que prometen más desafíos para Carolina Solís, y en cuanto pueda dar por seguro que leeré las otras dos obras. Pues bien, ahora pasamos a hablar del segundo libro, que es El último Catón, de Matilda Sensi, obviamente. Esta es una de las obras más destacadas de la autora. Es una novela que combina elementos de misterio, de aventura e historia, y lo hace tejiendo una narrativa intrigante en torno a la búsqueda de un antiguo manuscrito y los secretos de la historia medieval. La historia comienza en Roma, donde la protagonista, que se llama Otto, es una mujer enigmática, académica y una experta en historia medieval y arte religioso. La trama se desarrolla en torno a la búsqueda de un antiguo manuscrito que se relaciona con el Cátaro, que es un grupo religioso considerado hereje durante la Edad Media, conocido por sus creencias dualistas y su rechazo a la corrupción de la Iglesia Católica. El hilo conductor de la novela se inicia cuando se produce un asesinato en el Vaticano, relacionado con la búsqueda del llamado El último Cátaro, que es un símbolo que, según la leyenda, guarda la clave para desvelar un importante secreto sobre la Santa Sede. A medida que Otto profundiza en la investigación, descubre un entramado de traiciones, secretos y conexiones entre el pasado y el presente. Los personajes más importantes de la aventura: en primer lugar, obviamente, Otto, la protagonista, que es una mujer valiente y decidida que lucha por descubrir la verdad detrás del asesinato y del manuscrito. Luego también tenemos al cardenal, que es una figura influyente en la historia que representa la voz del poder dentro de la iglesia, pero cuyas intenciones son algo oscuras. Y por último, pues destacaría a Basilio, ¿no?, que es un experto en arqueología que acompaña a Otto en su búsqueda, aportando pues conocimientos esenciales sobre la historia cátara y los peligros que enfrentan. El contexto histórico en el que nos encontramos corresponde al periodo de los cátaros en la Edad Media, que es un tema fascinante y que a menudo es oscuro en la historia de Europa, ¿no? Los cátaros fueron perseguidos por la Inquisición y su historia es una mezcla de religión, política y poder entremezclado, ¿no? Asensi entrelaza este contexto histórico con la narrativa contemporánea, mostrando cómo el pasado puede seguir influyendo en el presente. El concepto de Catón hace referencia al tratado o al texto que ha sido ocultado o perdido, y simboliza de alguna forma la lucha por el conocimiento y la verdad a lo largo de la historia. Una de mis frases favoritas es cuando dice: a veces el conocimiento más peligroso es aquel que está escondido detrás de las puertas cerradas del poder. Esta frase lo que hace pues es encapsular uno de los temas centrales de la novela, que es cómo el conocimiento y la verdad pueden ser amenazadores para aquellos que tienen el poder, y cómo los secretos pueden moldear el destino de las personas. Una de las escenas más emocionantes es cuando Otto y Basilio se infiltran en las catacumbas de Roma en busca de pistas del último Catón. La atmósfera oscura y tensa, junto con la sensación de peligro inminente, hacen que esta parte sea intensa y cautivadora. La interacción sobre los personajes y su creciente tensión aumenta el interés del lector, mostrando cómo se van revelando secretos ocultos. El último Catón es una obra que combina ficción y realidad histórica, permitiendo al lector sumergirse en el mundo de los cátaros y de la Inquisición mientras sigue una trama de misterio contemporáneo. Matilda Sensi utilizó una exhaustiva investigación, como siempre hace, sobre la historia cátara y las prácticas medievales para dar autenticidad a su narrativa, y crea una experiencia inmersiva increíble. La novela también aborda el papel de la mujer en la historia, destacando a Otto como una figura femenina fuerte en un entorno dominado por hombres. Y la estructura de la novela incluye elementos de thriller y policial, ¿no?, con giros inesperados que mantienen al lector en suspense hasta el final. En conclusión, El último Catón es una novela apasionante que combina misterio, historia y aventuras en una trama envolvente a través de la búsqueda de conocimiento y la verdad. Matilda Sensi nos ofrece una reflexión sobre cómo el pasado continúa influyendo en el presente. La protagonista, Otto, es un símbolo de valentía y determinación, lo que la convierte en una figura inspiradora para el lector. Es una lectura recomendada para todos aquellos que disfruten de historias con un trasfondo histórico y con elementos de intriga. Bueno, y ahora por último vamos a pasar a hablar del Salón de Ámbar. Esta novela está ambientada temporalmente en la actualidad y narra la historia de unos ladrones de obras de arte que están ubicados en diferentes países y que se mantienen en contacto a través de internet para plantear sus actividades ilegales. Este grupo de ladrones de obras de arte se hacen llamar el Grupo de Ajedrez y centran su objetivo en encontrar el Salón de Ámbar. En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi saqueó los antiguos palacios zaristas y los museos de la Unión Soviética, y se llevó a Alemania todas las obras de arte que encontraron con un valor incalculable. Entre sus objetos robados,
una joya única, una pieza excepcional que desapareció misteriosamente durante los últimos días de la contienda, fue el Salón de Ámbar, que es una cámara del siglo XVIII, si no recuerdo mal, construida enteramente de ámbar semitransparente del Báltico, cuya recuperación obsesionada hoy en día incluso al pueblo ruso. Ana Galdeano es una respetable anticuaria de Ávila y es miembro del Grupo Internacional de Ladrones de Obras de Arte, llamado el Grupo de Ajedrez, y se verá obligada a desenmarañar los hilos de esta complicada trama urdida 50 años atrás por unos peligrosos e inteligentes jerarcas nazis que decidieron apropiarse de aquellos innumerables tesoros de la antigua Rusia y sobre todo del Salón de Ámbar. Para ello, pues contarán con la ayuda del coleccionista portugués José Carballo, que es un compañero inseparable en la trama, con el que pasarán momentos agradables y quizá no tan agradables, e incluso peligrosos. Y este libro seguramente va a ser un sorteo que haga en el canal, no lo sé, depende de si le dais me gusta y escribís comentarios o algo, pues seguramente lo sortearé, así que no voy a entrar mucho más en detalle. Eso me dirá si habéis visto el vídeo o no, porque sí, yo a veces también hago lo mismo, ¿no? Veo los vídeos pero no le doy me gusta ni pongo comentarios y a veces no me suscribo. O sea, y lo siento. Así que nada, no hablaré mucho más de este libro, puede que lo haga también en un futuro con otros vídeos para ver un poco si ha habido reacciones o no. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo en el canal, que seguramente será para hablar de otra autora similar, pero me gusta un poco menos, que será Julia Navarro, que tengo aquí 2 de sus obras. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo en el canal.